Bien, mi nombre es Orlando Padilla, aspirante a la licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. En esta presentación hablaremos del tema de la realidad de la reparación del daño en el Estado de México. En toda la República existe una crisis de inseguridad en las calles, va en aumento. Al parecer, pues no existe alguna persona que no haya sido víctima del delito en alguna ocasión, y por si fuera poco, la pésima impartición de justicia deja mucho que desear. En el Estado de México, que es en el estado en donde yo radico, es la delimitación geográfica de este pequeño estudio que se realizó. Por desgracia no es la excepción, ya que representa una de las tasas más elevadas registradas de inseguridad, y de impartición de justicia pues es muy deficiente. En esta exposición mostraremos cuál es la realidad de un tema poco conocido sobre esto de la reparación del daño. El objetivo, el propósito de esta investigación es saber si conocen las personas que han recibido asesoría jurídica para llevar con éxito su proceso legal, saber si éstas conocen sus derechos como personas afectadas por el delito, y saber si sienten una calidad de seguridad física que el Estado debe y tiene la obligación de garantizar a sus ciudadanos. El objetivo de mi investigación, el objetivo general, es el siguiente: conocer la situación de las víctimas en materia de reparación del daño. Los objetivos específicos: primero, saber el concepto de víctima directa o indirecta, saber cómo se efectúa la reparación del daño en delitos del tipo patrimonial, conocer si las víctimas conocen sus derechos, conocer si la percepción de los ciudadanos al respecto del desempeño de los servidores públicos es buena o es mala. Como primer punto del análisis de información que obtuve, pues fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 20, el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En este mismo artículo, en el apartado A de los principios generales, en la fracción 1, nos menciona que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Debemos determinar que la misma Constitución ya nos está hablando de lo que es la reparación del daño, pero ahora vamos a examinar lo que es la Ley de Víctimas del Estado de México. El Código de Procedimientos Penales para el Estado de México nos menciona y que se considera víctima al directamente afectado por el delito. Entonces aquí ya tenemos el primer objetivo, que es conocer el concepto de víctima directa. Es aquel que ha sido afectado directamente por el delito. A las agrupaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que su objeto se vincule directamente a aquellos, y a la persona que individual o colectivamente haya sufrido indirectamente un daño físico. Aquí ya tenemos el concepto de víctima indirecta. Que haya sufrido un daño físico, psicológico, patrimonial o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales a consecuencia de las conductas consideradas como delitos en la legislación vigente. Dentro de estos derechos fundamentales pues está el derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a tener su patrimonio, a la seguridad, etc. En la misma ley de víctimas del Estado de México, en la exposición de motivos, nos menciona que el Estado no puede renunciar a su función de apoyar a las víctimas en todos los ámbitos requeridos, pues de lo contrario corre el riesgo de ser únicamente un Estado policial parcial y sin respaldo social. En este sentido se propone, como forma de restitución para los derechos humanos, la indemnización, la cual permite compensar con un bien útil universalmente apreciado como lo es el dinero.
En este punto nos está mencionando que el Estado tendrá que indemnizar a las personas que han sufrido de un delito, ya que el Estado no pudo garantizarles de alguna forma esta seguridad que establecen sus leyes. E incluso también cuando se trata de bienes de naturaleza distinta, que son irrecuperables o imposibles de reponer o restaurar, conforme a su propia especie. Estamos hablando de delitos, por ejemplo, como el homicidio, donde se pierde la vida y que no se puede reponer por ningún modo. Aquí el Estado se diría que cuantifica el valor de una vida y que económicamente va a reparar el daño a las personas que fueron afectadas indirectamente. El procedimiento para efectuar la reparación del daño es el siguiente. En el artículo 5, además de lo establecido en la Ley General de Víctimas para los afectados de esta ley, se entiende por, en la fracción 13, fondo. El Fondo Estatal de Ayuda y Asistencia para la Reparación Integral. El Fondo Estatal de Ayuda es una cuenta en donde va a dar todo lo económico recaudado en caso, por ejemplo, del combate al crimen. Las casas incautadas, los vehículos, los bienes materiales, todo se va a subasta. Todo ese dinero tiene que ir al fondo, ya que ese dinero se va a ocupar para la reparación del daño en caso de que los delincuentes que ya hayan sido sentenciados no tengan la forma de cómo reparar el daño por medio de la sentencia. Ese fondo sirve para reparar el daño entonces de aquellas víctimas, al menos aquí en el Estado de México así lo menciona. ¿Cuál es el mecanismo que tiene el Estado para hacer efectivo el cobro de esa indemnización del delito, por el delito? Bueno, en la fracción 14 nos menciona lo que es el FUD en sus siglas, que significa en formato único de declaración. Vamos a hablar un poquito de lo que es el formato único de declaración. Son 5 páginas de este formato único de declaración. Aquí les mostraremos solamente alguna. Este formato tiene que ser llenado por el Ministerio Público. Al momento de recibir la visita de una víctima del delito, al hacer su denuncia, se llena con sus datos personales. Y en esta parte, que es el apartado 6, observaciones preliminares del servidor público o la autoridad que llena el formato, tiene que ser el servidor público o el Ministerio Público el que lo llena. Aquí menciona qué tipo de daño se ha sufrido. Tenemos 5 campos. El primero nos menciona que es un campo físico, que es un daño psicológico, lo que es un daño patrimonial, un daño sexual y algún otro campo que puede especificarse de algún otro tipo. En este apartado, este campo es de uso exclusivo de las autoridades en caso de que participen las víctimas. Bueno, aquí es una pequeña narración de qué tipo de daño se ha sufrido o qué daño ha sufrido esta persona. Las autoridades que participan en el hecho se tienen que registrar, ¿sí? Generalmente la mayor parte de este documento es para el llenado de los datos personales de las personas que han sufrido o que han sido víctimas del delito, y que realmente, pues, si no presentan el llenado de este formato, pues va a ser muy complicado que puedan reclamar una reparación del daño después de que se dicte la sentencia. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos.